Que mira, todo el tiempo con la española, ¿eh? Y con el ventilador y el español. Pues no teníamos luz, me llegó hace 20 minutos, más o menos. Imagínate. Entonces, Bueno, entonces, señor. Quisiera saber cómo le fue a Mónica en su clase, cómo le fue a Martica, pasó un resumico por ahí. Sí, me fue Sí, súper bien, chévere, sí. Me vino una ¿Todo vecina bien? nueva, vino una vecina Ajá. nueva y una se retiró, me dijo que no podía seguir. Entonces, bueno, pero sí es impactante cada vez que hablamos de la batalla, de que es una guerra espiritual, de comprender que tenemos que estar tan unidas a Cristo para poder prevalecer en esa batalla. Ha sido impactante en todas las clases, de verdad que sí. Bueno, nosotros también tuvimos una hermosa noche también, con prácticamente dos nuevas, porque es una nuevecita que llegó, se paró en la puerta de la iglesia, ha ido varias veces, y bueno, me imagino que está en una crisis muy fuerte, hay que hablar con ella, pero llegó a la clase, estuvo en la clase, y Carmen, que es la otra que estuvo la semana pasada. Son dos nuevas que tenemos y ha sido una experiencia bastante buena. Ayer estuvo muy lindo. ¿Cuántas mujeres tuvimos ayer? No, Mari, como 12 mujeres más o menos. Mari, no tienes el micrófono abierto. No te oigo. Llegamos 13. 13 Mari. mujeres. Ya. Ah, ok. Ahora sí. Llegamos 13 y esta Josefa también es como nueva porque ella no había podido asistir como era. Sí, segunda vez que va. Así es. Sí. Entonces, bueno, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a empezar. Si quiere, ora en Aide, que no oró la semana pasada. Aide, para empezar. Gracias, Señor, porque eres bueno, misericordioso, santo, maravilloso, Señor. Gracias por tu fidelidad con nosotros. Gracias por este tiempo, Señor, que nos dio compartir entre hermanas, Señor, volver a vernos, Señor, aprender más de tu palabra juntas, Señor. Gracias, Padre. Queremos entregarte el día de hoy, Señor, esta reunión para que tú nos ayudes, Señor, a entender el mensaje tuyo para nosotros el día de hoy. Que nos des discernimiento espiritual, sabiduría de lo alto, Señor, para poder llevar tu palabra, Señor, para que podamos ponernos ese calzado, Señor, del Evangelio de la Paz, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido por mi pastora, Señor, que tú la llenes de sabiduría, que tú a través de ella puedas hablarnos, y por cada una de mis hermanas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, bien. El Evangelio de la Paz. El calzado del Evangelio. Efesios 10, 6, del 10 al 18. Los zapatos adecuados. ¿Quién puede leer 10 al 18? Mónica. Vamos a leerlo. Dar mi Biblia. Ajá. ¿Lo tienes tú, Aide? No, estaba buscando la Biblia, que no la Okay. tenía al lado mío. Okay. Ajá, ya está. Efesios 6, del 10 al 18. Dice la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad,
y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Coméntenlo ahí. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Bien, Amén. nos toca el día 1, ¿verdad? Efesios 6:15. Marta, Dime. Ok. Que el día 1, dice, ¿qué podemos observar allí? ¿Verdad? Ya sabemos que dice, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio. Ponernos en los pies la disposición, la preparación, estar prevenido para hablar del evangelio, de las buenas nuevas de salvación, de paz. Es es esa expresión de estoy dispuesta a ir, estoy dispuesta a llevar, ¿ok? Es un poco esa acción, ¿no? Yo en aplicación puse algo bastante largo. Dice, a veces estamos en un lugar con una persona, un grupo, donde la gente no se explica por qué de algo, por qué el Señor nos motiva. Allí es cuando el Señor nos motiva a hablar del Evangelio. Esto implica conectar la palabra de Dios con nuestra propia vida. Hablar de los beneficios que Dios hizo por nuestra salvación, por nuestros pecados. La muerte de Cristo fue suficiente. O sea, para mí hablar del Evangelio es hablar de un tema muy amplio, ¿no? Es hablar de que no tenemos que vivir con la preocupación de la culpa, que Él nos perdonó por nuestros pecados, que sabemos que las pruebas pueden desplazar a veces y meternos en duda, pues, y dudar de la sabiduría o de la bondad de Dios. Pero es cuando tú empiezas a hablarle a la gente, bueno, de que él vivió un dolor inmenso por ti y por mí, ¿ok? Y que va a usar cualquier prueba que nosotros tengamos para demostrarnos su amor. Dios siempre tiene una preparación, un plan. O sea, Dios no hace nada o nada se le escapa. Tiene el Evangelio de cambiar nuestra actitud para santificarnos, para dar perdón. El Evangelio es para reconciliación, ¿ok? O sea, es que tantas cosas que tú puedes decir de esto, de estar abiertos para llevar al Evangelio, que puedes decir muchas cosas, pues, o sea, también cuando la gente se ha apartado de Dios. Hoy me tocó hablar con un santero, que es el papá de una niña, y bueno, gracias a Dios porque él está recibiendo palabras, pero es eso, pues, o sea, él en un momento dado rompió su relación con Dios y los santeros lo han agarrado, ¿no? Entonces, es tremendo, ¿no? Dice, tienes todas las actitudes para reconciliar tanto con Dios como con tu familia. A veces también es con este señor, bueno, un poco cayó en eso por su soledad. La esposa está fuera de Venezuela, ¿ok? La esposa está fuera de Venezuela y prácticamente le dejó 2 niñas, ¿verdad? Para que él las criara como pudiera. Entonces, o sea, yo creo que de verdad hablar del Evangelio siempre es algo tan amplio, ¿no? No sé cómo lo aplican ustedes o cómo ven ustedes esa disposición pues, a proclamar. El pasaje dice, y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Aide, ¿tú tienes la Reina Valera? Sí. Yo tengo aquí. Bueno, léeme el pasaje en la Reina Valera. Léelo en Reina Valera. Yo quiero dar una aplicación. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ajá. Calzados los pies es diferente a la NBI. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué querías decir tú, Mari?
que nosotros estamos viendo la armadura espiritual como la vestimenta del soldado, ¿verdad? Eso es lo que Pablo está viendo allí. Entonces, cuando Pablo está hablando de calzado de los pies con el apresto, o sea, quiere hablar de tener firmeza. Entonces, el soldado tiene que tener una buena bota que pueda caminar sobre los escombros, de que tus pies no estén en peligro, porque si el pie le pasa algo, como hacen en muchas empresas que le ponen zapatos de seguridad, es también así nosotros, es la seguridad, tener buenas bases firmes en el evangelio y tener paz. ¿Por qué? Porque escuchaba un comentario de Arias Moyer que él decía, nadie puede estar en una batalla si no tiene paz. Ayer hablábamos de eso. ¿Por qué no puedo estar en una batalla? Primero, porque si yo estoy perturbada, los versículos que siguen, donde habla no seamos afanosos, en toda oración, demos gracias, llevémonos, buscamos la paz con Cristo, los versículos de otros días habla de eso. O sea, yo no puedo entrar a una batalla si no tengo un buen calzado y no tengo paz. ¿Por qué? Porque si yo soy un soldado y entro en una batalla perturbado, lleno de incertidumbre, sin saber a dónde es el blanco, yo no tengo paz y no voy a llegar al blanco. Igual nosotros los cristianos, si yo entro a la batalla y no tengo una buena base firme en el evangelio, en lo que es la paz de Cristo, en tener paz con Dios y paz con los hombres, que es lo que nos cuesta mucho, no voy a poder estar en una batalla con el calzado del evangelio de la paz. Era eso. Mire, el versículo dice por lo tanto, pónganse toda la armadura se dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón. Lo que dijo Marta de proclamar el evangelio se ha entendido por mucho tiempo, es una aplicación, porque realmente aquí él dice manténganse firmes, ¿verdad? Y algo de lo que decía Mari, ¿verdad? Para poder, o sea, si tú te imaginas si yo tuviera los pies, o una de nosotras tuviera los pies ampollados, con ampolla, puede caminar, puede pararse. Nada más nosotros, con una uña encajada, no podemos caminar, no podemos movernos. Entonces, el calzado es muy importante, demasiado importante, porque es lo que va a permitir que la armadura esté firme, que esté parada. ¿Y cuál es la base? El evangelio, ¿verdad? El evangelio de la paz, el evangelio porque es mi nuevo nacimiento. Yo me paro porque tengo a Cristo en mi vida, porque yo he sido justificada. Es el evangelio, ¿verdad? El evangelio me da paz con Dios, primero que nada, ¿verdad? Y yo puedo estar parada, porque esta es una guerra entre Satanás y sus demonios contra Dios y los ángeles. O sea, es una guerra y por supuesto es con nosotros también, porque nosotros somos de parte de Dios. Hemos nacido de nuevo, somos sus hijos y estamos sumergidos en esta batalla. Pero tenemos que mantenernos firmes solamente. Y hay un pasaje, creo que dice Santiago, resistid al diablo, ¿verdad? Manténganse firmes, resistan al diablo, resistid, párense. Y él huirá de vosotros. Es mantenernos firmes. Pero claro, con el evangelio de la paz. Habla. Sí, Aide. Bueno, Pablo habla del calzado con el celo para anunciar el evangelio de la paz como que si fuera un calzado, pero como dice Marilyn, eso es una metáfora que él hace, ¿verdad? Como una comparación. Pero estar firme implica que debemos estar equipados espiritualmente para compartir el evangelio. O sea, el conocimiento, el estudio de la palabra en nosotros nos da esa firmeza, claro, sustentados en la roca que es Cristo, porque Cristo es el evangelio de la paz, porque cuando vino Cristo nos reconcilió con Dios, que éramos enemigos, nos reconcilió con todos. De hecho, la palabra de Dios dice está en paz con todos los que conocemos al Señor. Entonces, es una metáfora relacionando equipados, ¿verdad? Que nosotros debemos estar sustentados en la palabra, debemos tener ese conocimiento para defender nuestra fe,
y sobre todo para anunciar el evangelio de la paz, el evangelio de salvación, que fue que es uno de los principales mandatos que nos ha dado Dios, ir y predicar el evangelio de salvación. Entonces, es cierto, si tú vas a una guerra no vas con unas buenas botas, por eso era que a los soldados romanos los equipaban con unas buenas botas, porque no solamente para sostener el armazón, era también para estar firmes ahí en ese lugar, poder montaña, para no caerse y nosotros escalar montañas, atravesar ríos, andar en rocas, piedras. Y yo digo que Cristo es el único en nosotros y el conocimiento. ¿Cómo defendemos nosotros nuestro fe? ¿Cómo podemos ir a predicar el evangelio de la paz si no estudiamos la palabra? Por eso es que fíjate, el cinturón de la verdad, que es la palabra, la coraza de justicia, que es nuestra justificación por Cristo, y ahora nos calzamos con ese evangelio para ir y predicar lo que conocemos. Pero si yo no estoy, yo sé que esto no es explicativo porque yo confío en que todas nosotras conocemos a Cristo, pero quizás en nuestro grupo tenemos personas que no conocen a Cristo y esas personas no se pueden poner la armadura, no tienen conocimiento de Dios, no hay nada, hay que decirle, la única forma de ponernos la armadura es sostenido por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nuestra salvación es lo que nos reconcilia con Dios, porque no es una religión, es una experiencia conocer a Dios a través del Espíritu Santo. Entonces es la conversión, el nuevo nacimiento, lo que define, ¿verdad?, que yo pueda ponerme esta armadura. Si yo no tengo a Cristo en mi corazón, no lo voy a conocer, no voy a avanzar. Necesitamos que nuestras damas, algunas como nosotras, tenemos personas que no son cristianas, estén, ¿verdad?, convencidas, o sea, realmente en el nuevo nacimiento, en la salvación. Y yo busqué la palabra apresto, ¿verdad? Apresto es estar preparado, estar alistado, estar dispuesto. En el griego, esa palabra quiere decir eso, estar listos, estar dispuestos, y es tener el zapato adecuado para salir a hablar de Cristo, como han dicho todas, pero para mantenernos firmes en medio de la batalla, porque no vamos a caer y vamos a predicar el evangelio porque somos creyentes, porque tenemos a Cristo en nuestra vida. Y no nos va a arrastrar cualquier viento de doctrina, ni porque estamos creciendo en la palabra. Esa es nuestra firmeza, nuestra fe. ¿De acuerdo? El día 2. Paz más allá del entendimiento. ¿Quién lo quiere compartir? Porque no sé quién. ¿Aide? Bueno, Filipenses, ¿leo completo el texto o nada más la...? No, léelo completo, Aide, léelo completo. 4 del 6 al 9. Filipenses 4 del 6 al 9 dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el versículo que nos mandan a aplicarle Leo a O es el 6:7, que dice: por nada estéis afanosos, si no seáis conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acciones de gracia. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Yo coloqué en mis observaciones: no se angustien por nada. Dice por nada, porque nada es imposible para Dios, nada es grande para Dios. Dios es el Dios de lo imposible y nada
escapa su designio y soberanía. Más bien en cualquier situación, dice también el texto. O sea, todo. No es que le vamos a llevar a Dios en oración. Ay, no, esto es muy pequeño. No, todo. En cualquier situación, mediante oraciones y ruegos, dando gracias. Háganle saber a Dios sus peticiones. Dios ya conoce lo que estamos enfrentando, pero al llevar a Dios nuestras peticiones, nos rendimos a su voluntad y soberanía en nuestras vidas, y también Él conoce nuestros anhelos y deseos. Mediante la oración, ruego, súplica, sabiendo que no merecemos nada, que solo la misericordia de Dios nos sostiene. Y hubo un texto allí que me llevaba a cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, y él hizo una oración de ruego, de súplica al Señor Jesús, de que le apartara de él esa copa, ¿verdad? Y después se sujeta a la soberanía de Dios. Nosotros en todo tiempo, si Jesús, que era el Hijo de Dios, llevó todas sus cargas al Señor, pues nosotros también debemos llevarla. Y yo me puse a pensar como un testimonio personal, no preocuparme y tener paz. Y yo he sentido eso en 2 oportunidades. La primera, ¿por qué lo sentí? Porque en verdad confié, en verdad decidí confiar que Dios tenía el control de eso, porque yo creo que todo comienza cuando uno dice que conoce a Dios, pero uno le pone el problema y se lo quita, como pescar, como jalar una caña. Pero ese día yo decidí confiar. Yo recuerdo que era cuando Cristina la tenían que operar y no teníamos dinero, nos decían que eran 20 millones, que teníamos que hacerle una resonancia a las 4 de la tarde, y yo tenía una tranquilidad que en verdad sobrepasaba todo entendimiento. Y yo le dije, dame el número de donde es la resonancia, que voy a tomar la cita. Y Cristina me miraba y me decía, mamá, pero no tenemos la plata. No, yo voy a tomar la cita. Y tomé la cita. Y a las 4 de la tarde llegó el dinero de una manera sobrenatural, se dio la cita. Y a las 6 de la tarde la estaba sacando Harold, que llegó de visita, y la operaron. Pero yo no sé cómo explicarles. Es algo sumamente extraño. Tú no te preocupas. Tú sabes que Dios tiene el control de eso, pero eso solamente me ha sucedido esta vez. Y ahorita cuando Cristina tuvo la cuestión del cáncer, es algo que hay que experimentarlo para tener esa paz en medio de la... Y ya, lo que yo veo es que confianza plena en que Dios tiene eso, pero en verdad, no de boca. Es como que tú estás seguro. Eso fue lo que me pasó a mí. Natalie, ¿tú quieres hablar? Natalie. ¿No? Ajá, mira, yo entiendo esto. Y yo he compartido muchas de esas experiencias parecidas a las de Aide. Pero yo preparando este tema, me acordé de, no sé si ustedes se acuerdan de la familia Brosoboati de Maracay, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas, Marilyn? Sí. Esta familia, Sí, yo sí me acuerdo. Ajá, esta familia cristiana, ella iba a buscar a su esposo, que es piloto, lo iba a buscar a Maiquetía, y un carro, una camioneta del otro lado brincó la acera y se estrelló contra ella. Y murieron 2 hijos, el varoncito de 4 años, la hembra de 13 años, y quedó viva la de 15, parapléjica y totalmente destruida. La muchacha, ellos se fueron para Estados Unidos. Pero yo me acuerdo de eso por lo que yo les voy a contar. Yo la estuve visitando a ella aquí porque ellos estuvieron hospitalizados aquí en la Guerrasmendi. Tuvo ella hospitalizada a la hija, porque la hija tuvo conmoción cerebral, quedó deformada, la única que quedó viva. Y a ella no le pasó nada. Entonces, nosotros estuvimos visitándola y yo pude hablar con ella en el día. Yo no tenía palabras. Les digo que yo no tenía palabras, ni consuelo, ni nada para hablar. Pero Nata logró intimar un poquito con el esposo y él le dijo, mire, ahorita estamos de pie. Lo difícil es cuando llega la noche. Cuando son las 7 de la tarde que se acaban las visitas, ya no hay nada, aquí es donde comienza la lucha.
¿Por qué? Porque a esa hora su esposa se tira al lugar a clamar. Es una situación que pasa el límite y son cristianos de verdad. Entonces ahí es cuando nosotros, y en la humanidad de cualquier persona, comprendo todo esto. Pero o sea, nosotros tenemos que ser un poquito también sensibles en que hay casos donde no vamos a tener respuesta. Y la paz tiene que continuar, porque nuestra esperanza no está aquí, está arriba en los cielos. Entonces puede ser que yo aquí no tenga respuesta, y muchas de mis hermanas no la han tenido, no han logrado, pero esto que dice aquí es, aunque se haya muerto mi hijo, aunque yo tenga que vivir una experiencia difícil, dice, no se inquieten por nada. Pero como decía Aide, es una experiencia que la he sentido 2 veces, pero cuando nos toca a nosotros empezar una cosa tan difícil, nosotros tenemos que apropiarnos de este pasaje y aún sin entender de dónde va a venir la paz, si sigue siendo bueno y sigue haciendo su voluntad y sigue para nosotros esta promesa. Él va a cuidar nuestro corazón y va a cuidar nuestros pensamientos a pesar del dolor que nos toque vivir. Evelyn, pero es que el texto te da la salida, te da de dónde te vas a atar, porque la oración, ahí dice que es la solución. Yo, por ejemplo, cuando me estoy preocupando de nuevo, oro, porque Satanás siempre va a querer traernos el problema, pero que la oración es la solución a la preocupación. Orar a Dios en todo tiempo de angustia refleja la dependencia que tenemos de Él. Y yo, por ejemplo, ahí te dice orar. El texto te lo dice, no se preocupen por nada. En toda ocasión, con oración, con ruego y súplica, llevar eso a Dios. O sea, que no es que de repente la preocupación no nos va a llegar. Pero yo decía, hubo alguien que me dijo en la iglesia, en un curso, si tienes tiempo para preocuparte, tienes tiempo para orar, Aidis. Cuando te venga la preocupación de nuevo, porque somos humanos y eso va a venir. Pero yo no sé qué me pasó a mí ahí, te lo digo sinceramente, fue una experiencia que única han sido. Oraba. Y otra cosa, el Señor va a estar con nosotros. Mira, yo cuando ahorita lo de Cristina, yo nada más le pedí al Señor en oración que estuviera con nosotros. Porque tú no sabes si el Señor decidió que tú vivieras una situación como la que tú acabas de contar. El por qué. Yo he llegado a la conclusión que todo eso lo vamos a saber en el cielo, porque humanamente aquí yo no le veo explicaciones a veces a las cosas. Pero que esté con nosotros, yo pienso, Señor, yo le decía al Señor, si tú decides que mi hija y todos nosotros tengamos que pasar por eso, yo solo te pido que tú estés con nosotros. Me acuerdo de Moisés, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Es que la compañía del Señor es lo único. Yo digo que nos va a preparar para resistir algo tan terrible como lo que tú me acabas de contar. Eso es como para que la gente diga, bueno, ¿dónde está el Dios que yo creo? Y ese Dios bueno, ¿dónde está? Así, por eso es que el título es Paz más allá del entendimiento. Tengamos una respuesta positiva, tengamos una respuesta negativa, esto es una verdad que tenemos que cumplir, que tenemos que creer. Y tenemos que confiar, como tú has dicho, ¿verdad? Confiar, orar y esperar. Esperar, pero no todo el tiempo los resultados serán vamos a decir, como nosotros queremos. Pero a pesar de eso, más allá de lo que yo pueda entender, la paz de Cristo debe gobernar mi corazón. Porque mi paz está en una esperanza que yo tengo. Yo voy al cielo y voy a ver a Cristo. Esa es mi paz, mi esperanza. ¿De acuerdo? Todo lo que necesitamos. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo. Bueno, yo de lo que agregaría allí es que, bueno, una de las cosas que nos da a entender es que va más allá de nuestro entendimiento, es que de repente los pensamientos que tenemos, nuestra mente no nos alcanza, ¿verdad? Pero Él cuidará
nuestros corazones. Es decir, todo lo que sintamos, toda esa lucha que hay a veces entre lo que queremos hacer, pero lo que estamos sintiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos siempre van a ir, o sea, si tú realmente estás dispuesta, siempre van a llegar a Cristo Jesús, o siempre van a estar en Él, ¿ok? ¿Entiendes? O sea, la situación llega un momento en que se desvanece, ¿ves? O sea, ¿por qué? Porque tú te centraste en Cristo. Eso es lo que yo le agregaría. Es rendirse, es algo así como rendirse, porque lo que pasa, yo no sé, yo creo que a veces nosotros creemos que nosotras, digo nosotras por todo el mundo, pues se merece, nosotros no merecemos nada. Todo lo que Dios nos saca de una angustia porque Él así lo ha decidido, porque nosotros no merecemos nada. Yo lo veo así, son regalos de Dios, son gracias de Dios. Y si Dios, como decía Jod, no sé si se acuerdan de Jod, si de ti he recibido lo bueno, pues mujer, cállate cuando la mujer le decía, maldice a Dios y muérete. Porque Jod decía, yo la verdad que yo leí ese libro antes de ser cristiana, antes de conocer al Señor, y yo lloraba, o sea, como una persona le van a suceder tantas cosas, ¿no? Y yo digo que nosotros debemos entender que nosotros también en algún momento el Señor nos va a pasar, puede ser que permita que pasemos por algo, y siempre con un propósito. Yo te digo, ninguna persona que ha pasado por algo como terrible así ha vuelto a ser el mismo, y si cree en el Señor, yo creo que su fe cada día va a ser mejor, que la profundidad que va a tener en su corazón. Yo recuerdo quién era yo cuando llegué a la iglesia, y todo por lo que yo he pasado. Yo te digo, yo ahora veo al mundo totalmente distinto. Mi relación con Dios es totalmente distinta. Y yo siento que cada cosa que Dios me regala, yo lloro. Usted no va a creer, pero yo lloro. Yo digo, Señor, tú sí me amas. De repente el mundo no me ama, pero el amor tuyo te llena. Es una llenura. Por eso es que la palabra dice, si tu padre y tu madre te dejaran, yo no te dejaré. O sea, tener el amor de Dios y sentirlo y saber que Él te ama, yo creo que es la llenura más grande que puede sentir uno. Claro. Eso es una experiencia que yo he sentido. Es lo más importante. El día 3, todo lo que necesitamos. ¿Lo quieres compartir, Mari? Efesios 2, 13, 8. Efesios 2, 17. Es el pasaje clave. Del 13 al 18. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, haber sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz me concilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los suyos y los otros tenemos entrada en el mismo espíritu al Padre. Bueno, una de las cosas que estudié hace un tiempo, creo que fue, no sé si fue con Colosenses, cuando hablan de esta pared que cayó, lo llevan también a la parte del templo el día que Jesús murió. Dice, es un comentario, creo que lo escuché, y también creo que la palabra habla de esta pared, es esa pared que separaba al pueblo gentil del pueblo judío, es la pared que estaba en el templo donde ellos quedaban, los gentiles quedábamos por fuera y los judíos estaban dentro del templo. Esa pared fue derribada por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para hacer de nosotros un solo pueblo y para que tengamos, y la dice, para que tengan paz. Entonces en el versículo, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estábamos lejos, porque aparentemente lo que se decía es que lo que dicen es que el gentil, pero nosotros que conocemos al Señor pensamos que Dios sí tenía un plan con el gentil también. Pero aparentemente para los judíos, para el Mesías no venía para nosotros. Y para muchos no deberíamos de tener derechos, pero Dios vino, ¿verdad? Y Él dice que
anunció a nosotros las buenas nuevas que estábamos lejos y también a los que estaban cerca, a lo del pueblo judío y a los gentiles. Gracias a la desobediencia de ellos, creo que nosotros entramos más fácil a pertenecer al pueblo. Pero yo pienso que a mí me llamó tanto la atención cuando estudié en Colosenses, creo que fue uno que estudié en el SEBA el año pasado, eso, que esa pared fue tumbada, y así como el velo fue marcado para poder entrar ante la presencia de Dios, así fue tumbada la pared que se interponía entre el gentil y el judío. Ya no hay gentil, ni griego, ni judío, somos todos hijos de Dios, todo el que crea en Jesucristo. Eso es lo que... Ahora, una cosa, el Señor dice en el Antiguo Testamento, dice, llamaré pueblo al que no era mi pueblo. Creo que lo dice en Jeremías o en, no sé, Isaías. Llamaré pueblo al que no era mi pueblo. Y realmente eso fue lo que, y muchas profecías del Antiguo Testamento, ellos no podían entender eso. Cómo Dios iba a dejar a su pueblo y otras personas, que somos nosotros los gentiles, a formar parte de este pueblo de Dios. Somos, como dice uno de los estudios que hice, habla de que quizás sí se pretendió de que la salvación llegaría a muchos que no eran, porque llegó a Mut, llegó a Mahar, llegó a muchos, ¿verdad? Pero lo que sí nunca pensó, hasta los mismos, digamos, judíos, primeros creyentes, es que nosotros que perteneceríamos a un cuerpo, al cuerpo de Cristo. Eso es el milagro más grande, que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, que quizás pueda ser salvo, chévere, pero no, nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, somos la Iglesia Mundial de Cristo. Entonces, eso también es uno de los beneficios que hemos obtenido con esto. Para ellos, por su egoísmo, porque hay que reconocer que el pueblo judío, aun cuando es el heredero de todo a través de Abraham, ellos se volvieron un sectarista, celosos de ellos mismos, comprometidos con ellos, y bueno, como dice el Señor, se creían sabios, iban a ser prosélitos y pasaban no sé cuánto tiempo para ser prosélitos, pero Cristo abrió un camino nuevo, ¿verdad? Donde nosotros que estábamos lejos, ahora estamos cerca, pero sobre todo, lo más importante, somos un pueblo en base de Efesios, ¿verdad? Porque la base de Efesios es el cuerpo de Cristo. Y entonces, siempre les digo, y por último, como iglesia, como hermanas en Cristo, tenemos que combatir juntas la batalla, porque somos un cuerpo, porque yo sola no puedo vencer al enemigo, yo no me puedo presentar con un enemigo de 1000 miembros, yo las necesito. Por eso es la unidad del cuerpo. Cristo es nuestra paz, no tenemos diferencia ya con judíos gentiles, pero tampoco entre nosotras hay diferencia. Cristo anuló, ¿verdad? Anuló, como dice este pasaje, la ley con sus mandamientos y requisitos, y creó una nueva humanidad que para mí tiene un estándar mucho más elevado que el que tiene la ley, porque este estándar es mi corazón y la pureza de mi carácter, la pureza de mi cuerpo. Lo que dice el versículo 16, dice, y mediante la cruz me concilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, y matando entre ellas las enemistades. Cuando somos un solo cuerpo también, lo llevamos a nuestro cuerpo de la iglesia. Dio muerte a la enemistad entre ellos dos y entre nosotros como cuerpo. Entre nosotros como porque cuerpo. Porque pensamos Dios y gentiles, pero ¿cómo es posible que nosotros como iglesia, como hermanas en Cristo, tengamos que tener tantas diferencias? Debemos más bien amarnos y sostenernos en un solo principio. Y creo que lo que ustedes, creo que Marta, Marilyn, Aide, todas han hablado, ¿verdad? Tener esa disposición y esa preparación para poder hablar de esta nueva experiencia que es la vida cristiana en nosotros, el evangelio de la paz, porque es paz por todos lados, paz con mi esposo, paz con mis hijos, paz en mi hogar, paz en mi iglesia y paz, por supuesto, la primerita, paz con Dios. Si yo digo con Dios, tengo que disfrutar de la paz con todos mis hermanos, con toda mi casa, con todo lo que está cerca de mí, ¿verdad? Porque yo soy un agente de paz.
Yo soy un agente porque yo vivo la paz y porque me sostengo sobre la paz que Dios da en mi corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo que nosotros necesitamos, porque en Cristo tenemos todo, no nos hace falta nada para combatir adelante. Bueno, eso es el tema que viene, mensajeros de paz. Me adelanté, mensajeras de paz. Sí, pero una cosa importante ahí, Ede, es que, o sea, yo creo que uno de los principios de Dios es que siempre Él quiere conservar la unidad. ¿Ves? Sí. O sea, nosotros a veces no nos damos cuenta, pero cuando tenemos diferencias, pareciera que nos desunimos. Yo puedo tener diferencias con alguien, pero eso no necesariamente tiene que llevarme a una separación de ella, a una discriminación con ella, o sea, sino que, o sea, yo tengo que enfocarme en que Cristo quiere la reconciliación todo el tiempo, ¿no? Todo el La tiempo. reconciliación todo el tiempo, o sea, eso, yo puse como eso una de las cosas más importantes, pues, ok, porque nosotros no podemos en ninguna manera poner cosas por encima, ni nuestro ministerio, ni nuestra sabiduría, ni nada por encima de la unión que Cristo ha establecido. Así es. No, eso me parece que es con la diferencia. importante. Alfredo me La comentaba, unidad está en Cristo. Si nosotros nos vemos unidos Alfredo, en Cristo, allí sí vamos a estar unidos, porque por ejemplo Marilyn es mi hermana en Cristo. Entonces la diferencia que yo tenga con ella es mi hermana en Cristo, pero si vamos a ver la unidad de pensamiento. hemos sido cercanas por su sangre. Imagínate tú, hemos sido cercanas por su sangre. Evelyn, Alfredo me comentaba un poquito de la armadura y dicen que cuando esta gente luchaba cuerpo a cuerpo y cuando venía la parte más fuerte de la batalla, ellos se colocaban una argolla entre uno y el otro para ir en defensa como en cadena. Yo me imagino que si caía uno, lo seguían arrastrando, pero es la unión en la batalla, porque es que si no estamos unidos no podemos estar en la batalla. No podemos estar en la batalla. Yo tengo una diferencia contigo, pero yo digo, Marilyn es mi hermana en Cristo. Y nada más que eso me lleva a mí a doblegar mi orgullo, tantas cosas. Bueno, a mí me ha pasado. Yo tengo que amarla, así no la amo. Yo tengo que amarla, le digo al Señor, porque a veces no nos amamos. Le digo, Señor, pon el amor en mi corazón por esta persona, porque ella es mi hermana en Cristo. O sea, Cristo es el que nos une. Nunca nos vamos a unir por los pensamientos ni nada de eso. Es vernos a través de... Sí, pero Aide, tenemos lo que tú has usado la frase, una de las frases más difíciles. Tenemos que amarnos. Amarnos Pero y aceptar. mira, yo te voy a hablar sinceramente. A mí me ha sucedido que no he amado a una hermana. No la amaba. Y claro, era un rechazo terrible. Rechazaba todo. Y yo, como sé que mi deber, es que es la verdad, como sé que mi deber era amarla, y ella era mi hermana en Cristo, por eso te lo digo, porque yo decía mucho, me decía eso mucho a mi mente, yo decía, ella es mi hermana en Cristo, Señor, ayúdame a amarla, mira, y pasaron años, yo creo que como 3 años, y yo tengo que amarla, y cada vez sucedía algo que, porque tú sabes cómo es el enemigo, él busca que eso no se dé. Yo llegué a amar a esa persona. Tú no te imaginas el amor en mi corazón por esa persona. Era un amor demasiado grande. Cuando yo supe que ella estaba en una situación difícil, yo me sentí morir. Era una cosa que yo no sé. El Señor como que puso el amor de sobreabundancia en mi corazón y yo la amé porque yo decía, ella es mi hermana en Cristo. Es Cristo el que, mira, cuando Cristo muere, Cristo nos da, como dice, nos rompe toda separación. ¿Por qué Pablo le escribe eso a los efesios? Porque los efesios había muchos problemas entre los judíos y él quería que ellos entendieran que su unidad estaba en Cristo. Esa es nuestra unidad. Nos guste o no, tenemos que amarnos. Así es. Bien, mensajeros de paz, lo explica Mónica. Hoy, mensajeras de paz. Dice, qué hermosos son qué hermosos, ya va, 52, ¿qué? 7. 7. Isaías 52:7.
Cuán hermosos son. 32:10. Hermosos Cuán dice hermosos Dios mío. son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tú, Dios, reina. Ese es el versículo. Y recuerdo Ajá, ese. esto en una prédica que nos hizo Raúl hace unos meses atrás, y nos predicó sobre este versículo, que qué hermoso eran los pies que proclamaban el Evangelio de la paz. Y vemos en todo el estudio que habla de la paz con Dios, la paz con los hermanos, y como decía Marilyn, cómo vamos a tener una lucha si no estamos centrados y no tenemos paz. Entonces vemos que la paz es fundamental y que esa paz nada más viene de Dios, viene de Cristo. Yo puse aquí, las personas que hemos conocido a Cristo tenemos la necesidad de proclamar el Evangelio, porque una vez que, en mi caso, conocí al Señor, era como una necesidad de gritárselo a todo el mundo, como una loca, salí corriendo como una loca a gritarle a todo el mundo. Después poco a poco entendí que no podía hacerlo así, pues que tenía que ser más prudente y más sabia, pero era esa emoción de haber conocido ese tesoro tan grande que era Jesucristo, que me había dado tantas cosas en tan poco tiempo, que cómo guardarnos eso para nosotras mismas. Y con el tiempo nos vamos enfriando, pero siempre estamos llamadas y siempre sentimos el empujón del Espíritu Santo a seguir proclamando ese evangelio de paz. Y anoche compartía con ellas que Dios siempre nos iba a dar esa oportunidad en donde estuviéramos, de predicar, de hablar de Cristo, que siempre alguien se nos iba a acercar a contar un problema y que ahí el Espíritu Santo nos iba a decir que esa es nuestra oportunidad. Y podemos, el evangelio de paz, el evangelio de salvación, el evangelio de amor a alguien que se está separando, una palabra de aliento. Mira, a lo mejor te vas a reconciliar, pero no sé qué va a pasar en tu matrimonio, pero sé que Dios está contigo, Dios te va a restaurar, Dios va a sanar tu corazón. Van a pasar, o sea, estamos obligadas a compartir el evangelio, estamos llamadas, como lo dice Mateo 28, 19, 20, que es la gran comisión de ir y compartir y hacer discípulos y bautizarlos, no solo compartir, sino hasta un discipulado, entiendo yo aquí. Entonces, no solo predicar con palabras, sino que es lo más difícil, con los hechos, con el ejemplo. En mi casa, por ejemplo, yo siento que en mi casa yo no puedo hablar ya, o sea, ya yo me dije un día, ya tú no vas a hablar más, ya tú vas a hacer, o sea, ya cállate, ya los mareaste a todos, ya todos están que te lanzan por la ventana, cállate y predica con tus hechos, vive, cállate, pon la otra mejilla, respira, da amor, pero no puedes hablar más porque ya los mareaste, o sea, entonces es eso, y cuando siento que tengo que hablar, hablo, y si no, entonces prefiero callarme, pero sobre todo con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que es esa paz que tenemos cuando tenemos conciencia de que tenemos la salvación. ¿Qué puede robarnos la paz cuando ya sabemos que tenemos la salvación? Que me imagino que vamos ahorita para el yelmo de la salvación. Entonces, cuando tenemos esa salvación en mente constantemente, de que Dios está aquí a mi lado constantemente, que nunca se va a separar de mí, aunque yo quiera correr de él, él no se separa de mí, él como que corre atrás conmigo, o sea, es algo impresionante. Y que él me tiene en sus brazos para llevarme con él, o sea, ¿qué puede exaltarme? ¿Qué puede hacer que yo me exalte? Que yo pierda esa paz, nada. Entonces, tener conciencia de que esa paz viene de Dios y que es por la salvación que él ya me dio y que nada ni nadie me puede separar del amor de Dios en Cristo. Y que estoy llamada a compartir esa salvación, ese hermoso regalo. De hecho, en estos días me conseguí un muchacho que me dijo que quiere ser musulmán y que él no podía predicar porque el Corán se lo prohibía. Y yo dije, bueno, gracias a Dios que no puede predicar. Entonces yo le dije, a diferencia de nosotros, yo tengo un gran tesoro que quiero compartir contigo. Todo lo que yo he conseguido en Cristo lo quiero compartir contigo y te lo quiero también regalar a ti.
Entonces es eso, regalarle a los demás lo que por gracia recibimos. Eso fue lo que entendí de ese día. A ver qué nos dice Ay, la pastora se fue. Parece que se le cayó la señal. La señal es cuando hay luz, o sea, varios sectores sin luz, se pone insoportable. De verdad que sí. Como que se fue porque la nevera la tengo apagada, pero no me di cuenta. Sí, bueno, imagínate, a lo mejor, a mí se me fue como a las 10 y llegó casi a las 2 y algo, 2 y media. Pero y yo no sé me cómo imagino hacer que entonces ahora... Para volverla a llamar, no sé cómo hacer. Hay que invitarla, espera, déjame, ¿Cómo? yo la invito. Y si no, ya la estoy llamando, ya la estoy llamando. Ok. Pero no le entra la llamada. Sí, debe ser que se le cayó el internet. No entra la llamada. Ah, es que se fue y vino la luz ahorita. ¿Ah? Aquí se fue la luz. ¿Qué, mi amor? ¿Qué dijiste, Aide? Compartan el viernes para que estén los 5 días. Vamos el para viernes. Que falta el viernes. Bien. Déjame, el viernes nos toca Colosenses 3, 12 al 17. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, y perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera, ¿no? Así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios, que gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. ¿Cuál era el versículo? Quería decirles algo del tema de mensajeras de la paz. Del viernes. Quería decirles solamente una cosita solamente. Este pasaje, Isaías 52:7, está en el Antiguo Testamento y no habla, el pasaje no habla, pareciera que no habla directamente porque dice tu Dios reina, la salvación era de Israel porque realmente era el pueblo que Dios había escogido, pero directamente no habla de Cristo. Pero resulta que Pablo lo une, guiado por el Espíritu Santo, en Romanos 10:15. En Romanos 10:15, ¿verdad? Y eso tenemos que estar claras nosotras, porque realmente, fíjense ustedes, la Biblia interpreta la Biblia. Yo jamás, o sea, este pasaje no se refiere directamente a Cristo, sino al pueblo de Israel. Pero como Pablo lo enlaza, yo lo llevo a todo lo que explicó Mónica, ¿entiendes? Porque él lo enlaza, Pablo lo enlaza en Romanos, donde habla del pecado, ¿verdad? Pero en Efesios, Pablo nos está hablando de mantenernos firmes en medio de una batalla espiritual. Y esa batalla espiritual es una batalla contra Satanás. Su tema es la guerra de los santos contra el diablo, ¿verdad? Y esa paz es la que nos debe sostener en medio de la guerra. Yo pensaba cuando entra uno en una persona que está poseída, está poseída. La paz debe llenar nuestra vida en un momento de eso, porque Cristo es nuestra paz y realmente no hay nada que nos pueda vencer permaneciendo en Cristo. Cristo es nuestra paz. Pero es increíble cómo Pablo puede hacer este enlace con este pasaje que yo no lo hubiera hecho. Pero él lo hizo guiado por el Espíritu Santo y nosotros tenemos que estar claros. Claro, de por qué textual.
textual. Sí, totalmente. Él lo cita textual, es increíble. Sí. Lo usa para aplicarlo a Cristo totalmente, al Evangelio. Pero también yo creo que es bueno que cuando nosotros vayamos a reunirnos con nuestras damas, le hablemos un poco del contexto de esas palabras para que lo puedan entender. También, porque sí, yo creo. Cuán maravillosos son los pies. Hay que hablarle de los atalayas, hay que hablarle de los centinelas cuando venían el soldado que traía buenas o malas noticias. Los judíos eran felices cuando ellos iban al templo. Eso, hay toda una cantidad de salmos, de cantos de alegría porque se acercaban a Dios. Y fíjate tú que todos los sacrificios tenían una ofrenda de comunión. Esa ofrenda de comunión era comer con el Señor la comida del sacrificio. Era un gozo experimentar a Dios. Era la alegría de tener comunión con Dios. Y qué importante es eso. Claro, Isaías 52 es Isaías hablándole al pueblo de lo que hacían, de su arrepentimiento y de todo eso y de la salvación que le podía dar al Señor. Entonces, es muy importante, por ejemplo, cuando Marilyn hoy hizo esa metáfora de relacionar los pies con la firmeza, ¿por qué Pablo habló de los pies? Porque así es una manera como más visual que la gente puede entender por qué la armadura, cuál era la situación con Efesios, por qué Pablo les dijo que tenían que tener unidad en Cristo porque habían problemas internos. O sea, tenemos que tomar un tiempito. A mí me ha resultado mucho. La gente ha entrado en el tema porque a veces esto, para Evelyn, para alguien que no haya estudiado la palabra, no es fácil. No es fácil entrar en ese contexto y en la realidad de esta armadura. Yo no sé si yo estoy mal en una pregunta que voy a hacer, porque yo me la he hecho estos días. Pero yo pienso que todos no nos podemos poner esa armadura. Porque, por ejemplo, si yo no leo la palabra, todos tenemos que ponernos la verdad, yo no leo la palabra, ¿cómo me voy a poner el cinto de la verdad? Entonces, quiere decir te voy a decir lo que yo le digo a Nata, y Nata vive peleando conmigo. Un creyente, ¿cómo puede vivir sin leer la Biblia? ¿Cómo puede vivir un creyente sin leer la Biblia? Me cuesta mucho entender eso. Me cuesta mucho. Entonces, él me dice que tú tienes que ser más amorosa, más. Yo digo, pero es muy difícil. Quiero ver si esto se ve. Quiero ver si esto se ve. Te voy a dar una mala noticia como maestra como cuando fui profesora de la Academia Bíblica. Te voy a decir algo. El que estudia allí tampoco lee la Biblia. Ahora lo voy a hacer. La gran mayoría no. ¿La ven bien? Yo se sí, la voy a pasar. Sí la vemos. Entonces, a veces están allí. Ahora hablamos de eso. Porque el ministerio le dice que si no está en la academia, algo que yo rechazo totalmente, pues no estás en el ministerio. Entonces yo me pregunto, bueno, tú estás sentado aquí porque te tienen ese yugo, pero nunca has hecho la tarea. Entonces, eso sale de aquí, Evelyn, estudiar la palabra. ¿Será que Dios también lo pone en el corazón? Así como pone nuestra del Espíritu Santo. Eso sale de aquí, estudiar la palabra. Mira, yo tengo una pregunta. No me provoca. Yo tengo una pregunta. Ayer llegó una vecina, ¿verdad? Que nunca ha estudiado la palabra y eso es profundo. Esto es profundo. Entonces, yo me siento como hipócrita cuando yo digo, tenemos que ponernos la armadura. Yo digo, ¿cómo esa mujer se va a poner la armadura si esa mujer ni cree? ¿Para qué se la va a poner? No, pues lo que le van es a cortar la cabeza. Entonces, yo la miro y le hablo como una más de nosotras porque no puedo ser excluyente. Bueno, tú no te la pongas ahorita, ya va, tú te la pones más tarde cuando creas. Pero entonces yo me siento hipócrita cuando les hablo generalizadamente porque no hay de qué otra forma hablar porque somos un grupo. Pero tengo a Rosa que no es creyente y también le digo, póntela, pero es que ella, ¿cómo se la va a poner? ¿Cómo se la va a poner si ella no cree? Entonces ella no es creyente. En ese caso, ¿cómo hacer? Mira, ella va a querer ponerse esa armadura. Ella, lo que ella está escuchando ahí
y de lo que esa armadura significa, va a llegar un momento que dices, yo la quiero para mí. Pero entonces ahí tú tienes que ya haberles dicho todo, que es la armadura de Dios. Y si tú no eres una hija de Dios, pues no te puedes poner algo que es de Dios, ¿verdad? Pero eso no lo puedes hacer directamente. Eso tienes que buscar la manera de que ella anhele. Y eso puede ser una evangelización, un medio de evangelizar el Claro, hermoso, claro. que ella se quiera poner la armadura. Y ahí por ahí es que pero tienes que hablar generalizado, tienes que hacerlo así. Bueno. Mira, Mónica, tú sabes que Roxana está preparando un material parecido a verdades fundamentales para evangelizar, para después del encuentro, Entonces yo estoy revisando eso, le pedí a Natalie que me ayudara a revisarlo también para preparar 8 lecciones y nosotras tenemos que evangelizar. Yo me sentí así ayer, igual que tú, con 2 mujeres que no tienen a Cristo. O sea, no puedo, yo aproveché de hablarle del sacrificio de Cristo en la cruz, claro, o sea, claro. Pero realmente el mensaje no va directo. Tenemos que, como dice Aide, aprovechar una parte, pero lo ideal es que ellas puedan recibir una necesidad de Cristo y entender que es Cristo, que esto es una metáfora, como decimos, pero que el fundamento es Jesucristo. ¿Entiendes? Y hay que evangelizar, pues, hay que evangelizar. Entonces, estoy esperando porque ese material lo vamos a hacer después del encuentro. Yo pienso que lo mejor es, o vemos todas esas verdades fundamentales, todas las vemos, o dividimos los 2 grupos. Porque el mensaje no es igual. El mensaje para la creyente no es igual para la no creyente. No puede ser igual. No puede ser. Es una de las cosas que nosotros siempre hemos dicho, que hay que mejorar allí, porque tú tienes una persona que nunca ha oído hablar de Dios, tienes personas, entonces eso es como una escuela, un educador que le vaya a dar un tema a unos niños que no saben leer. Exacto. Y a otros que saben leer. Tiene que tener 2 estrategias muy diferentes, pero tú no le puedes dar un mismo tema así. Entonces, para las que no son creyentes, los grupos deben de ser de evangelización, de hablar del plan de salvación. Ese material lo utilicé yo en el sur. Ese es un material muy bueno, y ese material viene del grupo. Eso me lo dio Ruby, ese ni siquiera era mío, sino que Salomón, en buscando, y tú lo conoces, Evelyn, pasa que tú tienes la mente igualita a mí. Yo te lo entregué para que tú lo revisaras y todo, para que aprobaras eso para el sur. Hace tantos años. Sí, cuando me lo mostró Roxana, yo le dije, ay, yo este material como que lo he visto, y se echó a reír. O sea, pero yo digo, es que ya yo no sé qué me pasa, chama, yo no sé. La mente ya no es la misma. Todo se me olvida. Yo tampoco. Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, de verdad, Mónica, vamos a actuar con sabiduría después del encuentro. Vamos a ver qué nos deja Dios de ese encuentro, pero sí tenemos una estrategia diferente. Me gusta mucho que Roxana ha buscado ese material y está preocupada por esto, esa división, porque es importante. No podemos poner religión encima de una persona que no tiene el Espíritu Santo. Y yo creo que porque no tiene a Cristo y no comprende muchas cosas, entonces piensa que es como un mantra, como la nueva era. Yo oí a una mujer esta mañana que decía, es que eso está dentro de ti. Tú buscas lo que está dentro de ti y todo es positivo. Y yo decía, no, porque la armadura no está dentro de mí. La armadura es tener a Cristo. Si yo no tengo el evangelio, o sea, yo no me puedo, yo no puedo oír esto no me puedo poner nada. Entonces sí es cierto, no es que uno se la va a poner, que muchos no la podemos poner, ¿verdad que no? Entonces yo digo, Dios mío, yo veo que yo no estoy fallando en esto, yo digo, no, yo para poder ponerme esto, yo tengo que hacer esto, lo que dice aquí, ¿entienden? Pero mira, Aide, el Señor nos manda a ser santos. Esta es mi lucha ahorita, quizás yo estoy un poquito, pero yo creo que la iglesia de Cristo tiene que volver a la santidad y a los principios básicos fundamentales del evangelio. Todo se trata de Jesucristo. Todo lo que tú haces para la gloria de Cristo y tú vives para Dios.
tú te gozas, tienes que aprender a gozarte en Dios, a disfrutar a Cristo y a vivir esa relación de amor, de gozo, de paz profunda. No es aburrimiento, no es esa cara seca que no tiene alegría, es el gozo que da tener a Dios, tener a Cristo como fundamento en nuestra vida. Pero eso sí, buscando la santidad, porque ese es el principio, y por eso es que tenemos, el creyente que no es espiritual no tiene la armadura. Claro, es que Pero el que no tiene santidad no se puede colocar esa armadura, no puede ir a una guerra. No. ¿Cómo voy a ir a una guerra sin santidad? Es imposible. Me acuesto a dormir, no puedo hacer nada sin santidad. Ya perdiste. Ya perdí. Mira, Si no leo la palabra, Ya perdí. no tengo buena relación con mis hermanos en Cristo. O sea, yo me he confrontado mucho con todo esto. Y eso es lo que yo les estoy diciendo. Yo digo, bueno, ¿será que nos podemos poner la armadura con tantas debilidades? Tenemos que ser, como dice Belín, ir y buscar y hacer lo que dice eso. Entonces, ahí está muy específico eso, la verdad. ¿Vives tú en la verdad o mientes? Porque no es solamente la verdad que es Cristo, es que también tú tienes que vivir en la verdad. Un cristiano que miente, o sea, yo lo veo así, mi vida con eso. Entonces, yo me hice esta pregunta, ¿será que uno se puede poner esa armadura? O sea, hay que buscar es la santidad. La santidad. Bueno, Ok. un solo Bueno. Cristo. Ajá, Martina, sigue. O sea, lo que yo les estoy pasando, vieron la imagen que les puse de una guerrera así, ella toda sexy, ¿no? O sea, yo voy a usar esa imagen como parte de la discusión, pues, o sea, se las regalo allí como estrategia, pues. Ya está puesta en el grupo. O sea, porque, o sea, yo lo que creo es lo siguiente, pues, o sea, como estamos hablando de algo simbólico, pero hay áreas de nuestra vida, o sea, en Cristo nosotras vamos a ir creciendo y hay cosas que a veces vamos fortaleciendo que no todo es pareja. O sea, me explico, o sea, yo no puedo tener una buena espada si yo, por hablarlo de alguna forma, si yo no leo la palabra, si yo no veo, ¿entiendes? O sea, yo no cuido mi mente si yo no tengo un buen yelmo. Entonces, un poco la idea, y les mandé esa, es que me encantó cuando la vi, me encantó, porque yo dije, voy a hablar, esta mujer está más desprotegida que cualquier cosa, porque, o sea, vamos a decir, lo que se trata, y eso pasa muchas veces con las nuevas creyentes, que siguen conservando esas cosas. Allí se observa una guerrera sexy, pues, o sea, una guerrera sexy que tiene todo el pecho desprotegido, porque ella lo está luciendo. Entonces, eso es lo que pasa, nosotros tenemos que ayudarnos incluso. Ajá, o sea, Creo que nosotros no la tenemos, mira, sabes, nosotras tenemos que ayudarnos unas con otras, ¿ok? Porque nosotras debemos, o sea, por ejemplo, vamos a suponer, o sea, yo de repente, a mí me pasó muy reciente, pues, que yo decía, estoy cuidando, hay cosas que a veces me callo por cuidar el corazón de mi hermana. ¿Ok? Es verdad, yo no puedo sustituir la armadura que ella debe ponerse, no la puedo sustituir, pero yo puedo darle a entender, mira, tu corazón no es muy fuerte, o sea, yo creo que hay algo que te está pasando, o yo creo que tu espada no es fuerte, yo creo que te necesitas. Por lo menos yo en estos días le dije a una de las, ella es muy amiga mía, ¿no? Yo le dije, sí, claro, yo sé que todos los jueves tú vas a tener dolor de cabeza, ese día el diablo se va a enfincar más en ti, porque claro, ese es el día que tú le dedicas al Señor. Y el diablo lo sabe, y se lo tuve que decir así de frente, ¿entiendes? O sea, nosotras tenemos que ayudar a las otras. O sea, ese es mi punto de vista, pues, en ayudarla a ver de repente cuál es el punto más vulnerable de su armadura. Mira, amada, tú nunca predicas, o mira, amada, tú no cuidas tu mente, tú lees demasiadas loqueras. Yo tengo una amiga que es así, pues ella es un sincretismo de cosas que esa gente que no se cuida la mente. Entonces ese yelmo no sirve. Ese yelmo para mí, o sea, perdón, ese casco no sirve para nada. O no les, o es muy delgado. Marta, conocen de Cristo. Conocen de Cristo, algunas conocen de Cristo, conocen de Cristo. Y aún así, son.
no está en la Ok, vida. en el caso, Nuestro- pues entre nosotras, ¿ves? Sí, nosotros tenemos, es lo que tú dices, tenemos que, bueno, por eso creo yo que era el propósito de Roxana con esto, con este tema, que nosotros pudiéramos realmente comprender que tenemos que vivir una vida que agrada a Dios para poder enfrentar esta lucha del mundo que no está nada fácil, porque es la paz, somos mensajeras de paz para llevar la paz a donde estemos y en cualquier sitio donde estemos. Pero mire, tenemos que pasar rapidito. Un solo cuerpo en Cristo. Creo que hemos hablado bastante. Creo que el que leyó Martín de Colosenses. Pero ahora Ajá. salió. Ella salió, sí. Pero yo tengo aquí anotado, el creyente lleno del Espíritu está vestido por completo de la armadura de Dios. De una buena armadura. De una buena armadura, que gobierna en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Cristo, solamente Cristo. Como decía Marta en la clase pasada, todo se trata de Cristo. Y si Cristo reina en mi corazón, si yo estoy arraigada en Cristo, yo voy a ser agradecida. Y por supuesto, voy a estar unida con mis hermanos. Ese es el último tema. Se pueden quedar hablando, pero salió una tortica y tengo que subir. Sí, ya va, pero tenemos que tomarnos la foto. Porque es que Tómese tenemos la foto. 1h12 y para que las mujeres vean eso bien, entonces mejor que no sea tan largo. Pero estuvo bello, me gustó mucho hoy. Espectacular. Hablamos muchísimo y me gusta mucho porque creo que no hay nada como ser cristiana, porque la paz que llena nuestro corazón no tiene límite, no tiene entendimiento para el mundo loco. Como me decía una persona que conocí, me dice, ¿cómo es posible que una evangélica le piden que no se case y no se acueste con nadie? Y yo le decía, ¿qué quieres decir con eso? ¿Cómo eso va contra la naturaleza del ser humano? Y yo le digo, ay, porque no conoces a Cristo. No puedo porque teniendo porque estamos pero fui al ginecólogo. Fui al ginecólogo y el ginecólogo no me pudo hacer la citología por culpa de eso, ¿viste? Así que yo creo que sí tenemos que hacer algo. Bueno, pero si Dios te quiere así, te quiere así. Y eso es hermoso. Lo hermoso es como Dios nos quiere. Él nos conoce nuestra situación y conoce lo que hay en nuestro corazón. Y Él es bueno. Él siempre es bueno con nosotros. Y de verdad, Dios nos va a dar la fortaleza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en la nuestra. En la nuestra no podemos hacer nada, pero con Cristo podemos lograrlo todo. Y de verdad, ¿ya tomaste la foto, Marta? Porque me voy. Sí, dale, otra vez, del chis. Ok, mira, bueno, si quiere orar y se quedan hablando, ¿quién va a orar? Ok, bueno, yo quería agregar que lo que yo había notado aquí, ¿no? En la aplicación de eso. Cuando nosotros conocemos al Señor, empezamos a revisar, evaluar y descartar la vieja naturaleza en nosotras. Podemos edificarnos unas a otras con buenas sugerencias en amor, con agradecimiento, porque nos aconsejamos la una a la otra. De eso habla el pasaje también. Buscamos la presencia del Señor juntas y podemos agradecer a Él todas juntas. Buscar la unidad entre todos nosotros, nuestros hermanos en la fe, la familia y todos los que nos rodean. O sea, para mí eso es importante porque la reconciliación del evangelio no solo implica algo que está dentro de la iglesia, es algo que entonces tú también empiezas a sentir de por qué yo estoy separada de, bien sea un familiar que tú no lo ves o no le hablas, o dejó de hablar, o tuviste algo pasado. O sea, creo que implica pues toda esta serie de cosas, porque nosotras vamos dejando ese viejo ropaje de nuestra vieja naturaleza. Ok, entonces bueno, esa es la armadura que... No porque no teníamos... Así es. Ore pues. Okay. Ore, Marta, para cerrar.
Ok, Padre amado, Señor, te damos las gracias porque, bueno, Señor, tú nos has permitido este estudio porque podemos tener una relación especial entre nosotras, contigo, con tu palabra, Señor, para poder, adorarte, alabarte a través de todo esto, Señor. También es un refrigerio que nos trae paz, Señor. Gracias por nuestra iglesia y por todas las instituciones, Señor, que tú has hecho y que nos permiten buscar y sentir esa paz que es por sobre todo entendimiento. Gracias, Padre amado. Nos ponemos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Las Wow, quiero. Un beso. que se quede rica Gracias, la torta. amo.